Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de física de grado 11. Esta semana vamos a trabajar el tema que es el sonido. El tiempo estimado para esta clase es de 2 horas. Importante recordar los apuntes que les he mencionado cada clase para que lo tengan presente. Nosotros a lo largo de este curso de física hemos venido trabajando diferentes temáticas, desde temas de grado 10, ¿sí? Y hemos combinado con algunos temas de grado 11. El objetivo siempre ha sido nivelar algunos conceptos y profundizar en algunos temas importantes que pregunta el ICFES. Entonces hemos visto temas como movimiento armónico simple, movimientos ondulatorios, hemos visto también repasitos de lo que es la cinemática, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Hemos ido combinando poco a poco. En esta ocasión vamos a tocar un tema nuevo, que es el sonido. Conoceremos una parte porque realmente es un contenido demasiado amplio. Vamos a conocer algunos conceptos y características del sonido. Entonces, ¿qué es el sonido? Según San Google, el sonido es una sensación o una impresión producida en el oído por un conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico. Este medio puede ser el aire o también puede ser el agua, por ejemplo. El sonido se propaga entonces, como dice aquí en la definición, se propaga por medio del aire a una velocidad demasiado rápida, como lo es 340 metros por segundo, ¿cierto? Es una velocidad demasiado rápida. Este sonido se produce por medio de sensaciones, entonces a mayor intensidad del sonido, pues va a ser una sensación de ruido, ¿sí? Va a ser una sensación incómoda, y a menores sensaciones hay sonidos pues que son relajantes, hay sonidos que producen sensaciones distintas. En el sonido existe lo que es la reflexión y la refracción. La reflexión se comprueba cuando las ondas sonoras se reflejan con el mismo ángulo en el que inciden. Entonces miren, por ejemplo, aquí hay una onda sonora, ¿sí? que está ingresando. Si el material es demasiado rígido, ¿sí? Liso, pues el sonido normalmente lo que hace es rebotar, o sea que va a generar una reflexión. Con el mismo ángulo con el cual se propagó el sonido, rebotó y se generó el mismo ángulo, ¿ya? Existen otras situaciones en las cuales el sonido refracta, es decir, penetra el objeto y continúa su trayecto formando el mismo ángulo con la horizontal, ¿sí? La reflexión se considera por distintas ondas sonoras que son transportadas, para lo que hace que pues, el material vibre y se genere este fenómeno. Lo que es, por ejemplo, la refracción, ella consiste ya en el cambio de la dirección, ¿sí? Como pueden ver, y de la rapidez que sufre una onda cuando pasa por un medio y pasa de un medio a otro, ¿cierto? La refracción también puede producirse dentro de un mismo medio cuando las características de este no son perfectamente homogéneas o no son, ¿cierto? No son lisas y fuertes. Por ejemplo, la refracción no se da tan finamente, por decirlo así, en materiales que no sean duros como el acero, entre otros. La reflexión y la refracción del sonido, o la propagación del sonido, se puede evidenciar también, como lo podemos ver en esta imagen, debido en la noche, como el aire de la Tierra está frío, ¿sí? Se enfría más rápidamente,
entonces el sonido emitido desde el suelo se curva hacia abajo en las capas frías, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros decimos que en la noche hay menos ruido, no, es que no es que en la noche la gente hable menos, sino que es que en la noche el sonido se propaga mucho mejor porque las ondas del sonido pues tienen una mejor propagación al nivel de la temperatura. La absorción y el aislamiento acústico, entonces esto ya, la absorción del sonido pues es uno de los problemas que nosotros podemos evidenciar en nuestras casas. Por ejemplo, mi casa es de 3 pisos, en el primer piso uno escucha todo lo que está chismoseando la mamá con la vecina ¿cierto? O las personas pues, que hablan porque el sonido se distribuye muy fácilmente, ¿sí? Eso se debe a que la propagación del sonido eh, penetra las paredes y se distribuyen fácilmente porque no son de un material adecuado para poder tener este aislante, ¿ya? Eh, los distintos materiales tienen la capacidad de absorber la energía acústica según su porosidad, ¿sí? Entre más porosos, más absorbe, ¿sí? Cuanto más poroso sea el material, más absorbente será y por lo tanto reflejará más sonido, ¿sí? Si una habitación tiene las paredes lisas, cuando hay varias personas hablando dentro de ella, pues habrá más ruido que si, por ejemplo, toda la habitación estuviera rodeada de unas cortinas gruesas que estén así en una tela bien pesada. Para poder solucionar este problema de la propagación del sonido, pues se pueden construir habitaciones en materiales duros y pesados que sean poco elásticos, como por ejemplo el acero o el plomo, ¿sí? Ahí ya no se va a propagar tan rápidamente el sonido. Existe una reverberación. La reverberación es la prolongación del sonido cuando ya se ha extinguido la fuente sonora, es decir, cuando nosotros emitimos un sonido y luego este sonido pues se producen unas ondas que continúan llegando al oído. Si las paredes fueran reflectores perfectos, ¿sí? Es decir, o sea, no se propagara el sonido, no incidiera por dentro de él, sino que rebotaran las ondas, pues este proceso, como lo estamos viendo aquí en la imagen, se produciría de una duración infinita, ¿sí? Pero pues las paredes realmente absorben el sonido y penetran esas paredes, lo que hace pues que esto tenga una duración limitada. Conocemos el eco. El eco es también un fenómeno físico que también está relacionado con el sonido y se produce cuando el sonido inicial ya se ha extinguido y aparece un sonido de la misma forma, ¿sí? De igual forma reflejada. Cuando la superficie reflectante está suficientemente lejos, nuestro oído puede percibir por separado la onda directa y la reflejada, es decir, las dos ondas. Por ejemplo, podemos calcular nosotros la distancia a la cual se produce el eco para el sonido en el aire y podemos calcular también la distancia que se produce el sonido en el agua, porque tenemos cuál es la velocidad del sonido en el aire y cuál es la velocidad del sonido en el aire. La velocidad del sonido del aire es una velocidad aproximada de 340 metros por segundo y la velocidad de sonido en el agua es más de 4 veces mayor, es decir, de 1450 metros por segundo, ¿sí? Entonces podríamos calcular la distancia a la cual se produce el eco en un tiempo de 0,1 segundos, teniendo la fórmula que nosotros veíamos en la clase anterior, que estábamos viendo que la fórmula de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? Como tenemos la velocidad del aire y tenemos el tiempo, despejamos la distancia. Es distancia, pasando esta t a multiplicar al otro lado, vemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. Y si reemplazamos velocidad de la propagación del sonido, ¿cierto? Son 340 metros por segundo, por el tiempo, que sería 0,1, aquí lo expresan en forma de fracción, o sea, 1 sobre 10, eso me da 34 metros. Es decir, y como el sonido va y se devuelve, entonces sería la mitad de esta distancia, o sea, 17 metros. ¿Listo? Lo mismo para el cálculo de
En el agua tenemos la velocidad del agua, que son 1450 metros por segundo, y tenemos entonces, despejando aquí, la distancia es igual a la velocidad por tiempo, 1450 por 0,1, eso me da 145, ¿sí? En el agua se propaga mucho más rápido, más de 4 veces más, y bueno, esos 145 se reparten en dos porque es ida y vuelta, o sea, 72,5 metros. Ahora, la resonancia es una cualidad que tienen todos los cuerpos, en la cual se produce una vibración que, que hace que el sonido se propague, ¿sí? Que se distribuya a una mayor amplitud, como por ejemplo eh, los amplificadores de sonido, ¿sí? O las guitarras, que cuando tocamos y las cuerdas vibran, ¿sí? Por dentro de la guitarra, pues se produce un efecto que hace que se amplifique el sonido, ¿sí? Esto es la resonancia. El espectro audible, ¿sí? El espectro audible está formado por audiofrecuencias. El oído humano pues está capacitado para percibir los sonidos cuya frecuencia se encuentran entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. En los 20 Hz pues eh, percibimos frecuencias demasiado pequeñas, y en los 20.000 Hz pues ya llegamos a un punto que se denomina ya doloroso, por decirlo así, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar primero de lo que es el infrasonido. El infrasonido pues son frecuencias que se perciben demasiado pequeñas, las perciben por ejemplo los elefantes y los topos. Ya entramos al campo de frecuencias que percibimos los seres humanos y animales como los perros y los gatos, que es entre los 20.000, perdón, entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Y los perros aumentan un poco más este umbral, llegando hasta los 40.000 Hz. Por eso es que ellos tienen pues un sonido, una percepción del sonido con mayor amplitud de frecuencia. Ya el ultrasonido, ya aquí entran animales pues con una capacidad auditiva mucho más desarrollada, como lo son los elefantes y los murciélagos, que llegan a percibir frecuencias hasta de 160.000 Hz. Entonces aquí nos encontramos tres zonas en función de la frecuencia, que son la zona 1, ¿sí? La zona 1, que son las frecuencias bajas o tonos graves. Aquí ya vienen los que están entre los 20 Hz y los 256 Hz. La zona de frecuencias medias o la de los tonos medios ya se encuentra entre los 256 y los 2000, o sea, 2 kHz. Recuerda que un kilo lo que hace es aumentar la capacidad, entonces, por 1000, 2000 Hz. Aquí ya entramos entonces en una que se llama la zona de frecuencias altas o tonos agudos, como por ejemplo lo son las frecuencias que entran entre los 2000 Hz y los 20.000 Hz. El timbre ya es la propiedad que permite al oído humano distinguir dos sonidos de la misma frecuencia e intensidad, que son emitidos por distintos instrumentos. Entonces aquí podemos ver dos ejemplos de el diapasón y el violín, ¿sí? El timbre no está relacionado con la intensidad ni con la rapidez de propagación de la onda. Bueno, la intensidad del sonido para el oído humano ya la distinguimos es entre algo que se llaman los decibeles. Los decibeles es como una escala que tenemos para poder medir lo que nosotros podemos escuchar, ¿sí? Entonces los decibeles van desde 0 hasta 140 decibeles. En el 0 comienza pues el umbral de audición, donde una persona promedio puede llegar a escuchar algún sonido, y hasta 140, que ya es donde se producen daños irreversibles y comienza a ocurrir lo que nosotros llamamos la sordera, ¿sí? Entonces, desde los 0 hasta los 30 decibeles aproximadamente podemos como imaginarnos la caída de un alfiler al suelo, ¿sí? El escuchar cómo cae un alfiler al suelo. A medida que ya nos vamos aumentando hasta los 50, podemos distinguir un susurro suave. En 60 o 70 pues ya hay una conversación como la que digamos estoy haciendo en este momento con ustedes, ¿sí? que lo que ustedes están escuchando. Ya hasta los 90 podemos hablar de un sonido más fuerte, como por ejemplo una máquina de cortar el césped,
y hasta 110, un sonido de remachar, y ya llegando a sonidos ya extremadamente fuertes, como son los 140 decibeles, que ocurren, por ejemplo, en estar al lado de un avión que va a despegar. Pues esto produce sonidos demasiado altos que ya comienzan, como aquí lo dice, comienzan a causar la pérdida de, desde los 90 decibeles en adelante, ¿sí? Comienzan a, por ejemplo, en las fábricas o en las empresas en las que tengan estas dificultades auditivas, pues comienzan a pedir herramientas eh, que puedan moderar o que puedan disminuir esta problemática para poder evitar que las personas se queden sordas, ¿ya? Listo. La intensidad entonces del sonido, nosotros pues podemos percibir diferentes sonidos y esta percepción está directamente relacionada con la intensidad. Esta corresponde a la energía con la que se propaga en el medio, ¿sí? Ya sea en el agua o en el aire, y que puede ser medida como la intensidad acústica o la intensidad sonora. Esa intensidad acústica se define como la cantidad de energía transportada por una onda sonora en la unidad de tiempo y de espacio. Como podemos ver aquí, y la intensidad es igual a la energía sobre el tiempo por la superficie. Esas son algunas ecuaciones, ¿sí? Recordemos que la intensidad acústica entonces se mide en vatios por metro cuadrado, donde E es la energía, T es el tiempo a la superficie y P la potencia. Bueno, hasta aquí con esta primera parte de lo que es el sonido. Aquí les dejo pues de donde adaptamos este tipo de material. Ahora la actividad que me van a entregar para esta semana es un resumen de mínimo 2 páginas donde se expresen por medio de las palabras lo que se entendió en este video clase, ¿sí? Pueden hacer uso de otras fuentes, ¿sí? Pueden investigar y mirar otros videos, pero la idea es que me escriban cosas de su redacción, de lo que alcanzaron a comprender de esta explicación. ¿Cómo me lo deben entregar? Me deben enviar la actividad, ¿cierto? El resumen de 2 páginas ¿cierto? Le toman una foto a las 2 páginas y me las envían así, tarea número 3 de física grado 10 para el correo de siempre, y me lo pueden enviar hasta el viernes 8 de mayo. Vamos a calificarlo así, el resumen de que esté de 2 páginas, que tenga buena redacción, que tenga los conceptos que aquí estamos planteando, pues va a tener una nota de 4, la puntualidad 0.5 y el seguimiento de las instrucciones el otro 0.5. Recuerden participar en la conferencia virtual por Zoom el próximo viernes a las 9:30 de la mañana. ¿Listo? Nos vemos en una próxima ocasión.